como ya les decía, la primera semana de este año 2023 comenzamos a hablar acerca de la importancia de tener un corazón agradecido y qué beneficios puede traer a nuestra vida cuando nosotros vivimos de esta manera. Si quiere conocer estos beneficios, lo invito a que vaya a nuestra página, ya sea en Facebook o en YouTube, para que pueda recapitular cuáles son estos beneficios que traen un corazón agradecido a nuestras vidas. Luego, la semana pasada, mencionábamos cómo es que nosotros como creyentes podemos demostrarle al Señor que estamos agradecidos con Él por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y la manera en que nosotros le demostramos esta vida de agradecimiento es cuando, como dice el profeta que veíamos la semana pasada, el profeta Miqueas, cuando nosotros hacemos justicia, cuando amamos la misericordia y cuando nos humillamos delante de Dios. Sin embargo, es posible que aunque nosotros escuchemos esto y podamos entender todo lo anterior, todo lo que hemos mencionado, que tener un corazón agradecido es importante porque nos trae beneficios, que necesitamos demostrarle al Señor que estamos agradecidos. Todo esto, hermanos, aunque podemos entenderlos, como ya les digo, es posible que alguno de nosotros nos estemos preguntando en esta mañana, bueno, pero ¿por qué debemos estar agradecidos? Entiendo que debemos estarlo, entiendo que debemos agradecer al Señor, pero ¿por qué debemos estar o por qué debemos vivir agradecidos? Esa puede ser una pregunta válida, y es que si somos honestos con todas las diferentes problemáticas que ocurren hoy en día y que pasan en muchas de las vidas de cada uno de ustedes, a veces la falta de salud o las dificultades económicas o no hay un trabajo o el abandono, problemas familiares, problemas con la escuela o con los vecinos, con todas las diferentes situaciones problemáticas que podemos enfrentar en nuestras vidas, es válido preguntarnos por qué debemos estar agradecidos. Y ante esta pregunta, hermanos, el profeta Miqueas, que es de quien vamos a estar hablando en esta mañana, nos da una respuesta que nos ayuda a comprender de una mejor manera por qué nosotros, los creyentes, tenemos no una, sino muchas razones, como hijos de Dios, muchas razones tenemos para poder estar agradecidos, para poder tener un corazón agradecido con el Señor. Y una pequeña lista de esas razones que tenemos, el profeta las enumera precisamente aquí en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Acompáñenme por favor en su Biblia, Miqueas 7, versículo 18 y 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? Pregunta el profeta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora bien, hermanos, vayamos parte por parte. Y la primera razón que encontramos en esta mañana y que nos da el profeta Miqueas, por la que nosotros podemos tener una vida de agradecimiento con Dios, es de hecho una razón bastante sencilla, pero al mismo tiempo poderosa. Y el profeta lo menciona a manera de pregunta. En lo que leíamos allí en Miqueas capítulo 7, 18, el profeta comienza haciendo una pregunta. ¿Qué Dios, dice ahí? ¿Qué Dios como tú? Si usted ha leído o ha escuchado o ha visto algún documental, podemos nosotros entonces recordar que en la antigüedad muchas culturas, por no decir todas, estaban llenas de deidades a las cuales rendían culto. Había dioses, los dioses, por decirlo de alguna manera, abundaban, y entonces decir en esa época que tú servías o que tú creías en Dios no era nada fuera de lo normal. Todo mundo creía en Dios o creía en distintos dioses, así que cuando uno decía yo creo en Dios, más bien lo que se podía preguntar, bueno, ¿y en qué Dios tú crees? ¿Cuál es el Dios al que tú sirves? Porque reitero, las culturas tenían abundancia de dioses. No obstante, hoy tengo algo muy importante que recordarles, hermanos, y esto ya lo sabemos, no es nada nuevo, pero es importante que siempre lo tengamos presente, y es que no hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios, o como lo escribe Miqueas, ¿qué Dios como tú? ¿Qué
Dios como tú. Y hermanos, los diferentes panteones de dioses que conocemos por las distintas mitologías antiguas, ¿sabe qué? Permítame describir a estos distintos dioses que se describen. Ellos, primero que nada, eran limitados. ¿Y a qué me refiero? Estos dioses de la antigüedad, primero que nada, no lo sabían todo. Eran limitados, reitero. Además de esto, ellos podían ser engañados, podían también ser seducidos. No podían, muchos de ellos, estar en todos los lugares, solamente podían estar en un lugar a la vez. También tenían errores estos dioses que describen todas estas mitologías del pasado. Tenían errores como el ser infieles, a veces eran ladrones, incluso embusteros, engañaban a la gente. Y también estos dioses que tenían estas culturas tenían que ser temidos, pero no por el poder que tenían, porque sí, supuestamente eran poderosos, pero realmente la gente les temía porque eran volátiles e impredecibles. Eran más parecidos a un niño malcriado que a un verdadero Dios. En pocas palabras, hermanos, estos supuestos dioses mitológicos parecían más humanos que verdaderos dioses. Pero por otro lado, tenemos lo que nos dice Miqueas a manera de pregunta. ¿Qué Dios como tú? Dice el profeta. Al contrario de los dioses o supuestos dioses que acabamos de mencionar, el Dios de la Biblia, es decir, nuestro Dios, es, para empezar, omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Él conoce todo. Lo que usted está pensando, lo que hizo, lo que hará, Él lo sabe todo porque Él es omnisciente. Además de esto, Él es omnipotente, es decir, no tiene limitaciones. Él puede hacer todo, Él tiene todo el poder, Él es soberano, como ya lo hemos dicho en otros domingos. Él es omnisciente, Él es omnipotente, pero también es omnipresente, es decir, está en todo lugar, en todo tiempo, en todo sitio, al mismo tiempo. Y además de todo esto, de todas estas características que son exclusivas de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, además de todo esto, hermanos, nuestro Dios, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, también es bondadoso, también es amoroso y Él es clemente. Cualidades que de hecho son inimaginables para un Dios de aquella época. Un Dios no podía demostrar amor a su creación, no podía tener clemencia, no podía tener esa piedad que nuestro Dios sí demuestra desde el principio, porque si no fuera suficiente, hermanos, Dios no solamente nos conoce por completo a través de sus características, sino que además se preocupa por nosotros y está atento de su creación, de cada uno de nosotros. Dios, reitero, es bondadoso, amoroso, misericordioso, clemente, paciente, etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando nosotros comparamos, por decirlo de algún modo, a nuestro Dios con estos supuestos dioses, ya sea conocidos, imaginados, mitológicos, hermanos, podemos entonces afirmar de manera categórica, como ya les decía, que no hay ningún otro Dios como nuestro Dios. De hecho, el salmista David lo escribe de la siguiente manera en el Salmo 103. Salmo 103, no vaya para allá, pero si anota la cita, anote esta. Él describe a Dios de la siguiente manera, hablando acerca de nuestro Dios. Salmo 103, versículo 3, 4, 5 y 8. Solamente por poner algunos ejemplos. El versículo 3 dice, Él es, describiendo a Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y ante toda esta acumulación de bondad y de cosas buenas que se reúnen en el Señor, hermanos, ¿qué es lo que el salmista invita a cada uno de nosotros que debemos hacer? Lo dice desde el versículo 1, de hecho nos saltamos intencionalmente el primer versículo de este Salmo 103, pero el salmista comienza este salmo diciendo, bendice alma mía a Jehová, versículo 1, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía, versículo 2, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, la invitación que nos hace el salmista es bendecir a Dios, y de una manera también explícita aquí, es que debemos alegrarnos por el Dios que tenemos, porque Él nos ayuda, porque Él es clemente, porque Él nos bendice, porque nos corona de favores, porque sacia de bien nuestra boca, porque es clemente, porque es misericordioso,
y más cosas que podemos agregar y agregar y agregar, y ante todas estas cualidades que presenta nuestro Dios con nosotros, ¿qué nos queda más que hacer? Que, como dice aquí el salmista, bendecir al Señor y alegrarnos y estar agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque no hay Dios como nuestro Dios. Por lo tanto, el primer motivo que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, para vivir una vida de agradecimiento con el Señor, es que nuestro Dios es diferente a todos los dioses conocidos, inventados, imaginados, mitológicos, hermanos. Nuestro Dios es distinto, no hay Dios como nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ama, nos cuida, Él se preocupa por nosotros, Él desea tener una relación de comunión con nosotros. Él está además disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para aquellos que invocan su nombre con fe. Ese es nuestro Dios. Algo aún mayor, hermanos, se nos ha ofrecido también a nosotros, que es el acceso al trono de Dios. Y esto se nos ha sido dado, hermanos, por la gracia del Señor. Por lo tanto, tenemos en esta mañana el primer motivo para estar agradecidos. Que no tenemos un Dios indiferente o un Dios que nos creó y nos dejó aquí y se alejó y se despreocupó y que se desentendió de su creación. No tenemos un Dios caprichoso, no tenemos un Dios maligno, no tenemos un Dios rencoroso o vengativo o que le encanta torturar a la humanidad. No, hermanos, no tenemos ese Dios. Tenemos un Dios que nos ama, que nos protege, que nos ayuda, que se vincula con nosotros, que desea estar con nosotros, que quiere tener comunión con su pueblo. Y al tener y al entender que tenemos este Dios, entonces esa es la primera razón, hermanos, la primera razón que tenemos en esta mañana para estar agradecidos con el Señor. Sin embargo, no termina aquí. Leamos de nuevo Miqueas 7, 18 y 19, para ir paso por paso, como les decía. ¿Qué Dios como tú? Ya lo veíamos. ¿Qué Dios como tú? Ninguno. Ninguno, no hay Dios como nuestro Dios. Pero dice aquí, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Y hasta ahí vamos a llegar ahora, que perdona la maldad. Ahora, el segundo motivo por el que nosotros podemos estar agradecidos o tener un corazón agradecido con el Señor es como escribe aquí el profeta Miqueas, que el Señor perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ese es el segundo motivo por el cual nosotros podemos estar agradecidos. Y yo sé que mucho se habla o se ha hablado acerca del perdón de Dios. Sin embargo, la pregunta que tal vez deberíamos hacernos primero acerca de este punto en esta mañana es: ¿por qué debería perdonarnos el Señor? ¿Por qué debería perdonarnos el Señor? No hemos hecho realmente nada para merecer el perdón que Dios nos ha dado. No somos dignos de ese perdón, la verdad. Y es que muchas veces ni siquiera buscamos el perdón de Dios. Pero aún así, a pesar de todo, Dios nos ha perdonado. Ahora bien, hermanos, ya hablamos acerca de que no merecemos el perdón de Dios, pero tal vez algunos de ustedes se pregunten esta mañana: bueno, está bien, he escuchado, hemos hablado, he leído acerca del perdón de Dios, se habla mucho de esto, pero ¿de qué nos ha perdonado Dios? Se habla mucho de que Dios te perdona o que Dios nos perdona, pero ¿de qué nos ha perdonado Dios? Y algo que tenemos que entender, que debemos saber en esta mañana de inicio, hermanos, es que Dios es perfecto. Dios es perfecto en todo sentido, en todo momento y en todo lugar. Dios es perfecto. Por esta razón, solamente lo que es perfecto puede estar delante de Él. Puesto que Él es perfecto, solo lo que es perfecto puede estar delante de Él. Y cualquier persona o cualquier cosa que sea menos que perfecto, entonces es algo indigno de estar delante de Dios. Y no solamente esto, sino que cualquier falla en lo que Dios demanda, en los estándares de Dios, se convierte obviamente en algo que no puede estar delante de Dios. Espero que esté quedando claro, puesto que Dios es perfecto, solamente lo perfecto puede estar con Dios o delante de Dios. Todo lo que sea menor que perfecto no puede estar con el Señor, no puede estar con Dios. Y estas fallas o faltas que nosotros cometemos, por lo que no somos perfectos, porque aceptémoslo, no lo somos, estas fallas, ¿sabe cómo las conoce la Biblia o cómo las describe la Biblia? Como pecado o pecados. Somos pecadores. Ahora bien, el pecado, por definición, puesto que son fallas y equivocaciones, cosas que nosotros cometemos que van en contra de Dios, el pecado no puede estar delante de Dios. Y, en consecuencia, Dios es perfecto, solo lo perfecto puede estar con Dios.
Todo lo que es menos que perfecto, todo lo que es falla, todo lo que es pecado no puede estar en la presencia de Dios. Nosotros somos pecadores, nosotros no podemos estar delante de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con nosotros? Si no podemos estar con Dios, ¿qué sucede? ¿Cuál es nuestro destino? Bueno, la Biblia sí nos habla acerca de cuál es nuestro destino. ¿Sabe cuál es? Nuestro destino, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, puesto que somos pecadores, es la condenación eterna e ir al infierno que está preparado para Satanás y sus demonios. Ese es nuestro destino. Tan dura como se escucha esta enseñanza, esta declaración, hermanos, la Biblia así lo dice. Todo aquel que es pecador, todo aquel que no puede estar delante de Dios, está destinado a estar en el infierno. Sin embargo, hay dos maneras de que esto no ocurra. Hay dos formas en que esto no puede pasar. La primera de ellas, hermanos, es que nosotros, humanos, cumplamos con toda la ley de Dios. Y si esto llegara a pasar, si nosotros cumplimos con todas las demandas, exigencias y con todos los mandamientos de Dios de manera perfecta, entonces no tendríamos pecado en nosotros y seríamos dignos de estar delante de Dios. Sin embargo, esto sencillamente es imposible. No puede pasar. Como humanos, no podemos cumplir con toda la ley de manera perfecta. Por lo tanto, la condenación de la que les hablaba, es decir, ir al infierno, es por demás segura para cada uno de nosotros. No hay más. Carpetazo, hermanos. Pero les dije que había dos opciones para estar delante de Dios. La primera, cumplir con toda la ley, pero no se puede. La segunda posibilidad que tenemos, hermanos, o la segunda forma, es en la que nosotros podríamos estar delante del Señor, es que Él, Dios, nos perdone, que Él perdone nuestras faltas, que Él perdone nuestros pecados y nos conceda, por su gracia, la oportunidad de estar delante de Dios. Es decir, que Él nos perdone el pecado que hay en nosotros. Esa es la segunda forma. ¿Y sabe qué? Esto, hermanos, es precisamente lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia nos dice que puesto que no podemos cumplir la ley y por este medio no podemos estar delante de Dios, lo que el Señor ha hecho es perdonar nuestros pecados, perdonar nuestras faltas, perdonar nuestras ofensas hacia Él, y de esta manera Él nos permite, nos da entrada, nos da acceso a su presencia. El Señor ha decidido perdonar nuestros pecados, perdonar nuestra maldad y darnos acceso a ese trono, a su trono. Y nosotros, pecadores que no merecíamos este regalo, ahora hemos recibido la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. Luego entonces, cuando nosotros entendemos esto y lo aceptamos y lo creemos, pero en verdad, hermanos, no solamente como una idea o como una teoría o como algo que se escucha bien, no, sino cuando nosotros realmente lo entendemos, que no merecíamos lo que hemos recibido, que hemos sido perdonados de nuestros pecados a pesar de que no hemos hecho nada realmente para ser perdonados. Cuando entendemos esto, entonces podemos incluso decir, como escribiera Pablo a su amigo Timoteo en 1 de Timoteo 15:17. 1 de Timoteo 15:17, Pablo entendía que Dios le había perdonado todos los pecados, todo lo malo que había hecho en su vida. Pablo entendía que no era digno de la gracia de Dios. Pablo entendía que el Señor le había dado una oportunidad porque lo había perdonado. Pablo lo entendía. Y en este entendimiento verdadero, Pablo escribe lo siguiente. 1 de Timoteo 15:17. Dice, la siguiente declaración, escribe el apóstol, es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Yo soy el primero, dice la Reina Valera 60. Y el versículo 16 dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera otros, hablando de nosotros, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor, termina diciendo Pablo, porque Dios lo merece, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Solamente Él es el que nos perdona. Solamente es el que Él nos ha dado la oportunidad, o como decía Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdona el pecado de su remanente? ¿Qué Dios como nuestro Dios que nos perdona cuando no merecíamos el perdón, cuando muchas veces ni siquiera buscábamos ese perdón y Dios nos lo ha dado? Por lo tanto, hermanos, nosotros
tenemos razones, como les decía, de sobra para vivir agradecidos con Dios. Primero que nada, porque nuestro Dios es diferente a todos los dioses. Y segundo, porque Dios nos ha perdonado de nuestros pecados y de nuestra maldad. Dos razones más que suficientes para vivir una vida agradecida con Dios. Pero esto no termina ahí. Vayamos más allá. Ahora bien, tanto Pablo, en el versículo que leíamos, en los versículos que acabamos de leer, como el profeta Miqueas, nos hablan acerca de una vida de agradecimiento con el Señor por el perdón que hemos recibido, pero mencionan algo más. Ambos mencionan una cosa más, hermanos. El apóstol Pablo, ahí en 1 de Timoteo 15 y 16, lo dice así: pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Y el profeta Miqueas lo dice de la siguiente manera. Una vez más, Miqueas, del 7, del 18 en adelante, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Dice, porque se deleita en misericordia. Y una vez más, por si no nos queda claro, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Ahora les decía que mucho se ha hablado acerca del perdón y ya establecíamos algunos puntos más para que nos quede bien en claro, pero de la misma manera mucho se habla acerca de la misericordia de Dios. Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es: bueno, ¿pero qué es? He escuchado, he leído de la misericordia de Dios, pero ¿qué es realmente la misericordia de Dios? Bueno, la mejor manera que tengo en esta mañana para describir la misericordia de Dios es la siguiente, hermanos. La misericordia de Dios es que hemos sido salvados de lo que merecíamos. ¿Y qué merecíamos? Merecíamos la condenación eterna e ir al infierno. Eso es lo que merecíamos. Hemos sido salvados de lo que merecíamos, y en su lugar hemos recibido lo que no merecíamos. ¿Y qué no merecíamos? El perdón, la gracia, la salvación y la vida eterna. Eso no lo merecíamos, pero Dios nos lo ha dado. Y eso es la misericordia. No recibir lo que merecíamos y recibir lo que no merecíamos. Y hay una historia en la Biblia, la historia del profeta Jonás. Seguramente usted la ha escuchado. Mucho se utiliza para hablar acerca de este profeta con los niños. Tal vez ha visto alguna representación gráfica o en video o algo, hermanos, pero hay una historia en la Biblia acerca del profeta Jonás. Es una historia por demás sencilla de manera general, y es que Dios le habla a este profeta, le dice: mira, Jonás, tengo un encargo para ti. Necesito que vayas a una ciudad, a la ciudad de Nínive, y que les des el mensaje, que les des mi palabra a este pueblo para que se arrepientan. Ahora, cuando el profeta escucha esta petición de parte de Dios, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se levanta, se prepara, pone sus cosas en orden, se va al puerto más cercano y se va al lugar completamente contrario a Nínive, es decir, a la ciudad de Tarsis. Nínive está para allá, Tarsis está para allá, y lo que hace Jonás es irse para el otro lado. Súper obediente, muy parecido a nosotros. Y en esta situación, estando Jonás yéndose hacia el otro lado, Dios crea una tormenta para el barco en el que iba. La gente comienza a desesperarse, la tormenta no cesa. En fin, usted conoce los detalles generales de la historia, de tal manera que la Biblia nos establece que lo último que tuvieron que hacer las personas del barco para poder librar la vida y la tormenta es arrojar a Jonás al mar, y un gran pez, no una ballena, sino un gran pez, dice la Biblia, que se lo traga a Jonás. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que merecía Jonás al desobedecer a Dios? Lo que podríamos decir es: bueno, se lo merece, su castigo, merece la muerte, merece morir ahí el profeta rebelde porque no obedeció la palabra de su Señor. Puesto que fue desobediente, puesto que hizo completamente lo contrario que se le había pedido, eso es lo que merece. Pero ¿sabe qué? Jonás recibió misericordia. Lo que merecía, reitero, era morir, pero eso no fue lo que recibió. En cambio, recibió una segunda oportunidad. Estando en el vientre de este gran pez, comenzó a clamar al Señor. El Señor lo escuchó, lo dejó ir, fue a Nínive y predicó el mensaje que se le había mandado. Jonás recibió una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos decir que el Señor tuvo misericordia de este profeta rebelde, como muchas veces tiene misericordia el Señor de los rebeldes que estamos aquí en esta mañana. Y hermanos, una pregunta: ¿qué sucede cuando hemos recibido la misericordia de Dios? Porque todos la hemos recibido, pero ¿se ha preguntado qué pasa cuando hemos recibido la misericordia de Dios?
¿Acaso deberíamos tener cuidado de no agotarla? ¿Es posible que se acabe? Debemos racionar poco a poco la misericordia de Dios, y entonces vemos por ahí el frasco de la misericordia y decimos, uy, ya se me va a acabar, ya no tengo tanto chance de equivocarme, porque si me acabo la misericordia se termina, Dios ya se va a enojar conmigo. ¿O es acaso la misericordia de Dios algo que se nos da una sola vez y ya? Es decir, te equivocas, Dios tiene misericordia de ti, no nos da el castigo que merecemos, pero no hay otra segunda oportunidad. Una vez recibida la misericordia no hay más oportunidades. ¿Sucede eso, hermanos? Regresemos por un momento a la historia de Jonás. Como les decía, Jonás sale del vientre de este gran pez, va a Nínive, predica. La gente escucha el mensaje, se arrepiente. Jonás, ¿sabe qué hizo Jonás después de haber predicado? Cualquier predicador, ¿ok?, que hable acerca del mensaje del Señor, lo que esperaría luego de predicar a la gente sería que la gente tenga un cambio por medio del poder del Espíritu de Dios. Que la gente se arrepienta, que la gente cambie y transforme su vida al Señor. Eso es lo que cualquier predicador esperaría, pero Jonás no. ¿Sabe qué hizo Jonás? Después de predicar, dice la Biblia que él salió a cierta distancia de Nínive, de la ciudad, y se instaló ahí. ¿Por qué? Porque él esperaba ver la destrucción de la ciudad. Lo que esperaba Jonás era que el pueblo no escuchara, que el pueblo se rebelara, que el pueblo no entendiera el mensaje y que Dios los destruyera. Eso es lo que esperaba el profeta. ¿Qué clase de predicador era este? Realmente no lo entiendo. Pero pasa un tiempo, pasa otro día y no sucede nada. Y de hecho se entera Jonás que el pueblo se había arrepentido, que el pueblo se había vuelto a buscar a Dios y que el Señor los había perdonado. ¿Y sabe qué? Jonás se enoja. Ya no solamente sucede que Jonás se fue al otro lado, es decir, en lugar de ir a Nínive se fue a Tarsis, sino que ahora, luego de hacer lo que Dios le había enviado, Jonás se enoja porque la gente se arrepiente. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Ahora sí, Jonás, se acabó. Te perdoné lo de irte al otro lado, te perdoné lo de irte a otra ciudad, pero esto es ya el colmo suficiente, Jonás, y mandó, qué sé yo, un rayo, un fuego para destruir al profeta rebelde. No. El Señor le da una vez más misericordia, le da una lección a través de una planta que hace crecer para que le dé una calabacera, dice la Biblia, para que le dé sombra, y luego al otro día muere rápidamente la planta, y el Señor le da toda una lección acerca de esta planta y de cómo Él cuida de los suyos, cómo Él cuida su creación y cómo se preocupa por todos nosotros. Le da una lección completa al Señor, pero en medio de toda esta lección, o encabezando toda esta lección, está la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que el profeta merecía era ser castigado por ser obstinado y rebelde, pero el Señor le da otra oportunidad más. Y hermanos, eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de la misericordia de Dios, y es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros todos los días. De hecho, hablando acerca de la misericordia del Señor, en el libro de Lamentaciones, Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, esto es bastante claro y es un versículo muy conocido. Lamentaciones 3, 22, 23, dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque eso es lo que merecemos, hermanos. Por nuestra rebeldía, por nuestro corazón duro, por nuestra vida obstinada, lo que mereceríamos es ser consumidos, pero no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Por la misericordia de Jehová. Y continúa el versículo diciendo, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Por lo tanto, cada mañana que nosotros nos despertamos, hermanos, si tenemos fe en Dios, entonces nosotros recibimos nuevas misericordias de parte de Él. Esto sucede cada mañana cuando abrimos los ojos. Cada mañana, nuevas misericordias. Recibimos una nueva oportunidad para poder servirlo fielmente, una nueva oportunidad para poder seguirlo realmente, una nueva oportunidad para conocerlo mejor, para amarlo mejor, para alabarlo mejor. Pero además recibimos una nueva oportunidad para tener una vida agradecida a Dios que nos da misericordia. Ahora bien, hasta este punto hemos mencionado algunos de los motivos que tenemos nosotros los creyentes para vivir agradecidos con el Señor. Su perdón, su misericordia y el hecho también, hermanos, de que no hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Sin embargo, ¿qué tan distinto es nuestro Dios de otros dioses, por decirlo de algún modo?
¿Hasta qué punto el Señor está dispuesto a mostrarnos que nos ama, que nos perdona y que nos da misericordia? Bueno, hay un versículo corto pero poderoso que nos habla acerca de nuestro Dios, de cómo se acerca, de cómo nos perdona, de cómo da misericordia y de qué tan distinto es este Dios que conocemos y servimos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14 encontramos esta declaración. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, está hablando acerca del Señor Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué leemos esto? Permítame explicarlo más a detalle, hermanos. Les decía que nosotros hemos recibido el regalo del perdón y de la misericordia de Dios. Y no solamente lo hemos recibido como un regalo intangible, es decir, algo que no podemos ver o que no podemos tocar, no. ¿Sabe cómo recibimos el perdón y la misericordia de Dios? Por medio de Jesucristo, por medio del Hijo de Dios, cuando vino y se encarnó, cuando vino y habitó entre nosotros. Este regalo, hermanos, del que hemos estado hablando, de la gracia, del perdón, de la misericordia, no fue un regalo que sucedió en una venida gloriosa, imagine usted, con nubes, con fuego, con destellos dorados, con poder divino en el cielo y cantos celestiales. Este regalo no nos fue entregado a nosotros, la humanidad, de esta manera. No pasó así. El regalo del perdón y de la misericordia del que hemos estado en esta mañana, hermanos, vino al mundo en las peores condiciones, en un pesebre olvidado de todos, en un pequeño lugar, en una pequeña cueva. Ahí vino el regalo del perdón y de la misericordia de Dios. Y no solamente esto, hermano, no solamente vino este regalo en las peores condiciones, sino que nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos este regalo, fue perseguido, fue maltratado, fue humillado, fue menospreciado, y aún así, aún a pesar de todo esto, Él continuó su misión para poder entregarnos a nosotros los hombres este regalo de perdón y misericordia. Y no solamente vino a darnos este regalo, sino que dice la Biblia que Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir eso que Él nos había dado. En una de las descripciones más específicas, cortas, pero al mismo tiempo poderosas que encontramos en la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, se nos habla precisamente de cómo nos fue entregado este regalo. Filipenses 2, del 5 al 8, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versículos, hermanos, nosotros encontramos la descripción del regalo de Dios, y ese regalo fue hecho por medio de Cristo, tomando nuestro lugar, tomando la cruz que nosotros merecíamos, pero Él vino, tomó este lugar, y a través de esto Él nos entregó el perdón y su misericordia. Haciendo un rápido resumen, hermanos, nosotros podemos estar agradecidos con Dios por el perdón que hemos recibido. Podemos estar agradecidos con Él por la misericordia que tenemos todos los días. Pero también podemos estar agradecidos porque Dios tomó nuestro lugar, Él sufrió en la cruz por nosotros y Él murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Así que en este punto, en esta mañana, tenemos de hecho ya suficientes elementos para tener una vida llena de agradecimiento con el Señor todos los días. No obstante, hay todavía más cosas que nosotros podemos extraer del texto de Miqueas. Y para ir terminando ya, les voy a pedir que me ayuden buscando una vez más Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Y vamos a leerlo una vez más. Dice ahí: que Dios como tú
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Ahora bien, ya hablamos en este punto acerca del perdón, así que no es eso de lo que estamos mencionando en este punto, ya hablamos del perdón. Más bien, en lo que quiero que centremos nuestra atención en este último punto de esta mañana es la manera en la que el Señor se refiere a nosotros. Lea ahí conmigo cómo se refiere al Señor. Dice que Él perdona nuestra maldad, ¿sí? Y olvida el pecado de quién, hermanos. Dice ahí, del remanente de su heredad. Pero ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que está describiendo al Señor cuando habla del remanente de su heredad? Bueno, la palabra remanente significa literalmente lo que queda de algo. Ese es un remanente, lo que queda de algo. Y heredad nos habla de una herencia, pero también nos habla acerca de un legado o de algo que se deja a una familia como tal. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana que el remanente de su heredad es, por decirlo de algún modo, lo que queda de su familia, o de una manera más clara, hermanos, lo que queda de sus hijos. El Señor le está hablando aquí a lo que queda de sus hijos, nosotros, los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Y este mensaje es para nosotros, hermanos. Y esto realmente no debería ser ninguna sorpresa para nadie. ¿Por qué? Porque por medio de la fe nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Lo que sí es de sorprender, hermanos, es cómo en muchas ocasiones nosotros olvidamos esto. Olvidamos que somos hijos de Dios, y esto lo digo porque si lo tuviéramos más presente cada día, entonces ¿sabe qué pasaría? Tendríamos una vida de agradecimiento con Dios. Si recordáramos más constantemente que somos hijos de Dios, entonces viviríamos cada día más agradecidos con el Señor. Ahora bien, hay una historia en la Biblia, y ya con esto vamos a terminar. Hay una historia que nos ayuda precisamente a recordar no solamente el perdón de Dios, que es de lo que ya hemos estado hablando, y su misericordia también, sino que también nos habla de este rol entre Padre, nuestro Padre Celestial, y nosotros como hijos. Y es una historia bastante conocida. Creo que ni siquiera la vamos a leer porque creo que todos la conocemos y la hemos escuchado, y me refiero a la parábola del Hijo Pródigo. Si usted quiere leerla con detenimiento, puede encontrarla en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 19. Lucas 15, del 11 al 19, la parábola del Hijo Pródigo. Y vamos solamente a hacer una rápida recapitulación. La parábola dice que un hombre tenía 2 hijos, y uno de estos hijos, el menor de ellos, decidió hablar con su padre y pedirle parte de su herencia. Ahora bien, el hijo menor dice que recibió la herencia que necesitaba y se fue lejos, y estando lejos malgastó todo lo que había recibido. Luego vino una gran hambre a aquel lugar, y el hijo ya no tenía nada, ya no tenía dinero, así que buscó empleo, pero el único empleo que pudo conseguir fue cuidando cerdos, lo cual es una locura pensando en los judíos que veían a los cerdos como animales impuros. Y estando en esa situación, el hijo estaba tan mal económicamente y tan mal en toda su posición que tenía, que incluso deseaba comer la comida de los cerdos. Y estando tan mal, reitero, en ese lugar, dice que volvió en sí, levantó los ojos al cielo y dijo: ¿cuánta gente come en la casa de mi padre? Y yo estoy aquí sufriendo de hambre. Lo que tengo que hacer, resolvió el hijo, es regresar con mi padre y pedir perdón. Y lo que tengo que hacer es decirle a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy más digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Ese era el plan, reitero, ese era el plan. Y se fue a aparecer en el camino ensayando el discurso. Pero llegando, poco antes de llegar más bien a su casa, el padre lo estaba esperando, lo vio, salió, lo abrazó. Y el padre dejó que hablara un poco, y el hijo comenzó a decir parte del discurso, pero no llegó a la parte de hazme como uno de tus jornaleros, sino que el padre lo interrumpe, una vez más lo abraza y pide que le traigan un vestido nuevo, que le traigan zapatos nuevos, un anillo, manda matar al becerro engordado, manda hacer una fiesta, porque su hijo, que estaba muerto, ahora ha regresado. Ahora bien, reitero, esta historia la hemos escuchado, la hemos visto en muchas ocasiones, y cuando leemos esta parábola, hermanos,
lo que nosotros debemos entender, lo que nosotros debemos leer, es que esta es la historia de cómo un hijo se va rompiéndole el corazón a su padre, un hijo malvado incluso podemos decir. Pero a su regreso el padre lo recibe con un abrazo y con un beso, no con rencor ni con odio, sino que lo recibe con un abrazo y con un beso. Esta es la historia de cómo un hijo gastó todo lo que se le había dado hasta quedar en harapos, pero luego el padre lo recibe con lo mejor que tiene, con un vestido nuevo, con un calzado nuevo, con un anillo magnífico. Esta es la historia, hermanos, de cómo un hijo que se sentía indigno regresa a la casa de su padre y él viene ensayando esta parte central de su discurso: hazme como uno de tus jornaleros. Esa era la petición del hijo. Pero en su lugar, cuando llega a casa y se encuentra delante de su padre, las primeras palabras que escucha no son un reclamo, no son una señal de decirle: te lo dije que ibas a regresar muerto de hambre. No, las primeras palabras que escucha este hijo son: este es mi hijo, estaba muerto pero ahora vive, vamos a celebrar porque este es mi hijo, hermanos. No obstante, esta historia, esta parábola, no solamente es una historia bonita para mover los sentimientos, sacarnos 2 o 3 lágrimas, no. Esta es una historia, nuestra historia. Es la historia de cada uno de nosotros, hermanos. Esta es la historia de cómo el Señor fue y nos rescató y nos perdonó y nos dio de su misericordia y nos ha dado una nueva vida. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que nosotros somos ese hijo que se fue, que malgastó todo, que estaba perdido en harapos queriendo comer la comida de los cerdos, y que al regresar lo único que pensábamos que merecíamos era ser un jornalero más, pero en su lugar hemos sido restituidos como hijos y hemos sido vestidos con lo mejor y calzados con lo mejor y se nos ha hecho un banquete de bienvenida. Cuando entendemos esto, que no merecíamos, hermanos, pero cuando entendemos que hemos recibido esto de parte de nuestro Dios, lo único que nos queda decir es como escribiera el profeta Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No hay ningún otro Dios como nuestro Dios, que después de ofenderlo, que después de fallarle, que después de no ser dignos de estar delante de su presencia, dice: no importa, hijo, te perdono, ven una vez más y siéntate a la mesa. No importa lo que hayas hecho, o dónde hayas estado, o cómo hayas fallado, eso no importa. Ven, porque ahora eres perdonado y ahora recibes una nueva misericordia cada mañana y ahora vuelves a ser mi hijo. Este es mi hijo. Y reitero, lo único que nos queda a nosotros es preguntar: que Dios como tú, que nos perdona, que nos da una nueva oportunidad cada mañana, no existe, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Ahora bien, la historia del hijo pródigo termina, por decirlo de alguna manera, muy abruptamente. Es decir, la historia dice que se hizo esta fiesta, se dio la bienvenida. Incluso sabemos que el hermano mayor no estaba muy contento por lo que estaba pasando, pero la parábola termina. No sabemos qué sigue, no sabemos qué ocurrió en esa familia o en esa casa. Pero creo que hay una razón por la cual la historia no continúa, al menos no en el relato del Señor. Y pienso, hermanos, que esta historia termina de esta forma, porque la historia realmente continúa en cada uno de nosotros. Puesto que todos nosotros somos ese hijo pródigo, entonces la manera en que continúa la historia depende de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la pregunta final que debemos hacernos en esta mañana es: ¿cómo ha continuado la historia? ¿Cómo ha continuado tu historia? Si todos nosotros somos el hijo pródigo, entonces todos nosotros hemos estado en esa historia y todos nosotros continuamos este relato. Y reitero, la pregunta es: ¿cómo ha continuado tu historia? Tal vez en tu historia, como hijo pródigo, el orgullo te ha invadido. Y entonces hemos dicho luego de regresar a casa: yo soy hijo de Dios, yo merezco todo. Yo soy hijo de un rey, yo declaro, yo decreto, yo pido, yo exijo. Tal vez el orgullo ha invadido nuestro corazón. Tal vez esa es la manera en que ha continuado tu historia. Tal vez, por otro lado, tu historia ha continuado con indiferencia.
Bueno, no importa si leo o no leo, o si oro o a veces no oro, o si voy a la iglesia o a veces no puedo ir, no importa, total, Dios es mi Padre, Dios lo recibe, Dios entiende. Con total indiferencia ante el regalo que hemos recibido de perdón y misericordia. O tal vez, hermanos, y espero que este sea el caso, tal vez nuestra historia, después de ver el amor con el que el Padre nos ha recibido de nuevo, después de experimentar el perdón que no merecíamos, después de recibir la misericordia de Dios nueva cada mañana, después de comprender que Dios es nuestro Padre Celestial ahora, y luego de entender por completo que no hay otro Dios como nuestro Dios, nuestra historia ha continuado con una historia de agradecimiento hacia Él todos los días. Cuando nos levantamos y decimos, Señor, gracias por la vida, porque no la merezco, pero me la has dado. Cuando vemos a esa familia que a veces nos desespera, a veces nos cae mal, a veces deseamos por ahí golpear a alguno de ellos, tal vez por las cosas que hacen, pero después de entender, Señor, gracias porque me has dado este esposo, esta esposa, estos hijos, estos padres que me han ayudado, Señor, gracias. Gracias por el trabajo al cual a veces renegamos y no queremos ir, pero Señor, gracias porque hay mucha gente que no lo tiene. Señor, gracias por esta comida porque tal vez llevo 4 días comiendo lo mismo, pero tengo que comer. Señor, gracias porque tengo un vestido un poco viejo, tal vez con alguna rotura o con costura por aquí o por allá, pero no estoy desnudo. Señor, gracias por esto, por aquello, porque si nos ponemos realmente a pensar y si nos ponemos realmente a enumerar todas las cosas por las cuales podemos ser agradecidos con el Señor, no terminamos. Hermanos, ¿cuánta razón tenía el profeta Miqueas cuando escribía: qué Dios como tú, Señor? Qué Dios como nuestro Dios, hermanos, que perdona la maldad y olvida el pecado de su remanente, del remanente de su heredad. Él no retuvo para siempre su enojo, no, sino que se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, ¿cómo ha continuado tu historia? Como hijo pródigo, ¿cómo ha continuado nuestra historia? Oremos para que el Señor nos permita continuar esta historia con una vida de agradecimiento por su perdón, por su misericordia y por entender que no hay otro Dios como nuestro Dios. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y vamos a hacerlo con una oración. Bendito Dios, gracias porque nos has dado todo lo que tenemos, todas las bendiciones que podemos conocer y aún las desconocidas las recibimos de ti. Gracias por ello. Gracias por el perdón que no merecíamos, pero que nos has dado, por la misericordia que nos has regalado en este día y en todos los días pasados y en todos los días por venir. Gracias, Señor, porque no hay ningún otro Dios como tú, ni en poder, ni en majestad, ni en gloria, pero tampoco en perdón, en amor, en cuidado, en paz, en ayuda y en cercanía. No hay ningún Dios como tú. Gracias, Señor, porque nos has fortalecido, porque nos has ayudado, porque nos has guiado, porque nos has guardado hasta el día de hoy. Y, Señor, queremos pedirte tu ayuda para tener una vida de agradecimiento, recordando todo esto de manera constante y presente siempre, cada día, Señor. Que no haya día, que no pase día sin que podamos estar agradecidos contigo, porque tenemos mucho por lo cual agradecer. Así que ayúdanos a tenerlo presente, porque a veces las circunstancias, la vida, nuestras necesidades nos hacen olvidar lo mucho que tenemos para agradecerte, Señor. Pero no permitas, por favor, que vivamos así. No permitas que vivamos una vida desatendidos de ser agradecidos contigo, sino por el contrario, ayúdanos, Señor, a agradecerte siempre. Gracias por este día, gracias por los hermanos que están aquí, incluso por los que no están aquí, a los cuales te pedimos tú les ayudes y les guardes y pongas en su corazón el deseo de regresar aquí a la iglesia. Gracias porque sabemos que tú traerás gente nueva en tu tiempo, en tu momento y en el lugar que tú quieres. Gracias te damos por la semana que nos permites comenzar. Gracias te damos porque tenemos muchas actividades por hacer. Gracias te damos por este domingo en particular, un día soleado, con la oportunidad muchas veces de reunirnos en casa o en familia, Señor. Gracias te damos por todo esto.
En tus manos nos encomendamos, te pedimos tu ayuda cada día, tu protección cada día y tu guía. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús.